Ya está con nosotros en nuestro living el doctor Reinaldo Smith, que es un neumonólogo, especialista, nos va a hablar de tabaquismo, así que encantado, doctor. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Así que bueno, Banti, Sole. Tenemos algunos números que son bastante alarmantes. Vos sabés que una persona muere cada 15 minutos a causa del tabaco en nuestro país. Ajá. Y ¿Qué lejos es eso? 40.000 fumadores al año mueren, solo en Argentina. ¿Cuántos? 40.000. 40.000 personas. 40.000. Y si nos vamos a nivel mundial, tenemos cifras de 6 millones de personas que mueren al año en el mundo. Y lo peor es que 600.000 personas son fumadores pasivos. Ah, eso es grave, ¿eh? Eso es grave. Así que quería O sea, preguntar... gente que no fuma directamente y son afectados por el fumar de otros. Por el humo del otro, exacto. A eso se denomina tabaquismo pasivo. En Argentina, de estas 40.000 personas que se mueren por año, 6.000 nunca han fumado en su vida en forma activa, sino que han contraído enfermedades relacionadas al consumo de tabaco por convivir con gente que fuma activamente. Qué bárbaro, pero tan fuerte es el efecto secundario. Sin ninguna duda. Y creo que ese es el principal problema. La conciencia. Todo el mundo debe saber, debe reconocer y se debe interesar con respecto a las acciones perjudiciales del cigarrillo. Hoy en día sabemos que el tabaquismo es la principal causa de mortalidad del ser humano. Frente a cualquier otra posibilidad que pueda ocasionar o que suponga riesgo de vida, el tabaquismo está a la cabeza. Accidentes de tránsito, adicciones por otras drogas, enfermedades como el SIDA, el tabaquismo está a la cabeza. El cáncer también incluido. El tabaquismo produce cáncer. Claro. Exactamente. El tabaquismo Claro, en mata... realidad exactamente, o sea, es un sucedáneo de la... El tabaquismo es mortal porque produce 3 o 4 enfermedades muy serias que son el infarto agudo de miocardio, el ACV, el accidente cerebrovascular isquémico, el EPOC, cuyas son las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que incluye la bronquitis crónica y el enfisema, y el cáncer. No solamente el cáncer de pulmón, sino de cualquier órgano, porque el tabaquismo afecta no solamente al pulmón, sino a todas las células de todos los tejidos, Claro. de todos los órganos del cuerpo. Claro. Ahora, sabiendo todo esto, ¿por qué es tan difícil que la gente entienda que no hay que fumar? Creo que no está instalada en la mente de la gente, y sobre todo los fumadores, que el tabaquismo es una enfermedad. Ese es el principal problema. Nosotros desde la medicina creemos fundamentalmente que el tabaquismo es una enfermedad que tiene su código de inscripción en el listado de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Pero no la tratamos. No los médicos. La gente no entiende, porque no tiene una información adecuada, no lo sabe, porque no tiene una información adecuada, de que en realidad dejar de fumar consiste básicamente en someterse a un tratamiento médico de una adicción a una droga llamada nicotina. Ahora, de todos modos se ha progresado mucho. Muchísimo, por suerte. Sí. Cada vez la gente deja de fumar. Estas campañas que vemos, que tienen que ver con lo que charlábamos con respecto a las imágenes en las cajas de cigarrillo, la prohibición de la publicidad y etcétera, son realmente muy eficaces. En una redacción como la nuestra, que la tenemos a nuestras espaldas, la redacción de Infobae, hace 20 años, 25 años estarían todos fumando. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. En los hospitales se fumaban. El hecho también de que en muchos lugares se haya prohibido fumar, incluso para el que no puede dejar el cigarrillo, se lo torna incómodo, porque el tipo tiene que dejar su lugar, tomar un ascensor, bajar 25 pisos, ir a la calle, fumar atrás de una columna. Sí, el tabaquista se ve acorralado. Sí, sí. Y muchas veces esto sirve como agente o factor motivacional. El fumador, cuando se siente de esta manera, se interesa y empieza a pensar en la posibilidad de dejar de fumar. Hoy sabemos que la mayoría de los fumadores tiene intenciones de dejar de fumar, desea dejar de fumar, más del 70%. Ajá. Lo que pasa es que no sabe muy bien cómo hacerlo y busca ayudas que no son médicas. Y quizás ese sea el principal error. Ajá. Sabemos que solamente entre el 1 al 5% de los fumadores acudiría a un médico buscando ayuda para dejar de fumar. ¿Y dónde van? Buscan ayudas en los amigos, se interesan por terapias no convencionales, como la hipnosis, como el láser, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en última instancia busca ayuda médica, porque no entiende que el tabaquismo es una enfermedad, porque no lo sabe. Claro.
porque no lo sabe fundamentalmente, ¿no? Hay gente que dice, no, yo fumo un cigarrillo por día, o 2, 3 como mucho por día, y también están los que dicen que son fumadores sociales, que solo fuman en ciertas ocasiones. No se puede estar medio embarazada. O fumamos o no fumamos. Fumar un cigarrillo por día todos los días produce el mismo efecto, el mismo daño que fumar 40 cigarrillos por día. Solo que fumando 40 cigarrillos por día nos acercamos más rápido a la enfermedad, pero fumando uno también. Entienden ustedes que 6.000 personas se mueren por año y nunca han fumado. Sin fumar, claro, ahí está el Así ejemplo. que ese es el ejemplo más claro. Y esas personas, digamos, tienen esa inclinación por ser conscientes del problema, porque obviamente parten de la base de que no fuman. El fumador disfruta del placer que de alguna manera origina la nicotina sobre el sistema nervioso central de un fumador. ¿Está claro? Entonces, para poder seguir fumando, da vuelta la cara, desplaza su atención hacia otro lugar, escapando de la angustia que significa fumar sabiendo que al fumar se somete al riesgo de contraer una enfermedad. Y como quiere seguir fumando porque disfruta del placer de fumar, mira para otro lado. Pero digo, los que no fuman, sí, a ellos les debe ser más difícil incluso tomar conciencia del tema porque parten de la base de que no fuman. por supuesto, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Incluso para consultar a un médico. ¿Cómo voy a consultar si yo no fumo? Está claro, pero hay muchos pacientes, por lo menos yo he visto muchos pacientes que sufren de enfisema y nunca han fumado activamente en su vida y no tienen otra causa demostrada de enfisema. Demostrada de enfisema. Que sí las hay. Que sí las hay, obviamente. Hay enfermedades que son, desde el punto de vista de la proporcionalidad, muy bajas, ¿sí? La principal causa de enfisema es el cigarrillo. Estos parches, estos chicles que hay distintas cosas o distintas variantes que tienen los fumadores ahora, ¿tienen sentido? ¿Realmente sirven? Muchísimo sentido. El tratamiento del tabaquismo se basa fundamentalmente en, primero, entender de que el tabaquismo es una enfermedad. Es una adicción a una droga conocida llamada nicotina, como dije al principio. Y para esta nicotina produce una triple dependencia, en realidad, una triple adicción. Una adicción física que tiene que ver con la acción de la nicotina sobre el sistema nervioso central, la nicotina del cigarrillo, provocando una dependencia. Esto significa, yo fumo, intento bajar el número de cigarrillos a expensas de mi decisión, o trato de dejar de fumar de un momento a otro, y automáticamente aparece un síndrome, un conjunto de síntomas muy desagradables, llamados síndrome de abstinencia, que nos hace fumar nuevamente. Eso significa dependencia física o química o farmacológica a una droga llamada nicotina. ¿Sí? Hay una dependencia, la segunda dependencia es la dependencia gestual, que tiene que ver con la costumbre de hacer cosas con el cigarrillo. Claro. La computadora, el teléfono, la sobremesa, manejar. Sí. Cuando yo me acostumbro a fumar durante esas acciones e intento dejar de fumar y repito esas acciones, extraño fumar. Claro. Claro. ¿No? Dependencia gestual. Hay que modificar la conducta del fumador en ese sentido, el hábito en ese sentido. Y la tercera dependencia es la dependencia emocional. El fumador acostumbra a utilizar el cigarrillo para manejar alguna de sus emociones, o todas sus emociones. Las emociones positivas o agradables, y también las emociones negativas o desagradables. La angustia, el estrés, los problemas, el ocio, el aburrimiento, pero también los festejos, la alegría, el éxtasis, etcétera, claro, etcétera. Fumo porque estoy nervioso, fumo porque estoy en calma. Exactamente. Claro. El cigarrillo tiene la capacidad de meterse en ese lugar, en el seno de la... que han, digamos, me consta, no fumo más cigarrillo, fumo un habano. ¿Es lo mismo? Al principio dije, no se puede estar o se fuma o no se fuma. ¿Sí? Fumarse un habano es fumarse una gran cantidad de cigarrillos. Algo así como entre 8 y 12 cigarrillos aun cuando no se trague el humo. Cuando uno respira humo de tabaco, aspira el contenido del humo del tabaco, gran cantidad de los componentes del humo del tabaco, que son 4.000, ingresan a través de la mucosa que tapiza el interior de la boca, que tiene un gran poder de absorción de esas moléculas tóxicas. ¿Sí? Después expiro ese aire, lo largo para afuera, ¿sí? Contamino el aire ambiental. Cuando contamino el aire ambiental, lo que estoy diciendo es que los componentes del humo del tabaco reaccionan con gases y vapores del medio ambiente, generando nuevos tóxicos, que son también
muy dañinos para mí, que estoy fumando y respiro Claro. ese ambiente intoxicado, y para mi hijo, mi esposa, mi amigo, mi compañero de trabajo. Claro. ¿Sí? O sea que No hay una forma segura para fumar. ese verso no va tampoco. No va. Tampoco el verso de fumar pocos cigarrillos. ¿Sí? La pipa Los fumadores, tampoco. la pipa también está relacionada con cáncer de la vía aérea superior, principalmente de la boca, de la lengua, de los labios, de la mucosa yugal. ¿Sí? No hay una forma segura ni un número adecuado para fumar. O se fuma o no se fuma. Y el que fumó mucho, digamos, y logra dejar, Por suerte, el cuerpo humano se restaura rápidamente. increíble. Increíble. Tiene un poder de restauración muy interesante. Es increíble. Pero obviamente hay un punto de no retorno. ¿Sí? Cuando un fumador tiene los pulmones destruidos Claro, por enfisema, por una bronquitis crónica grave, claro. o cuando se ha infartado un montón de veces y tiene un corazón insuficiente en su funcionalidad, o cuando tiene un cáncer, estamos en el punto de no retorno. Claro. ¿Sí? Y eso es muy variable y depende de cada uno, de la genética de cada uno y de la intensidad del consumo, digo, de la cantidad de años que lleva como fumador y de la cantidad de cigarrillos que viene fumando. Usted me comentaba, doctor fuera de cámara, que dejar de consumir cocaína o marihuana es más simple que dejar de consumir tabaco. Ambas cosas son difíciles, son adicciones, y las adicciones están para regular y controlar estados de ánimo. Pero hoy sabemos que la nicotina, desde el punto de vista de su potencial de abuso, es mucho más complicada desde lo adictivo que la marihuana, que la cocaína, que el ácido lisérgico, que el crack, que la chis, que el polvo de ángel, que el éxtasis o que cualquier otra droga. Increíble. Increíble. El 40%, casi el 40% ¿Y esto de la de que- población humana depende de la nicotina. Y el 40%. Casi el 40%. Y esto de que, digamos, últimamente los fabricantes de cigarrillos, digamos, han, entre comillas, mejorado el producto, pero para peor, digamos, ¿no es cierto? Es decir, tiene más tendencia a la adicción que el cigarrillo hace 40 años, cuando todas las películas, el chico de la película fumaba, digamos, ¿no es cierto? Hoy no hay una película en donde el protagonista fume. Y bueno, todo esto dicen que tiene que ver, y esta es la pregunta que le traslado, en que los fabricantes de cigarrillos han hecho más adictivo el cigarrillo. Sí, por supuesto. A través Cargan, de seguramente. químicos, digamos, que segu- antes no tenían. Es así. O también sacan Hoy, versiones light. Hay Sí, versiones o- light. de que son más sentido tóxicas también. porque tienen más aditivos. Mm. Se le agregan nuevos productos para que el tabaco sea light, super light, suave, extra suave, como quieran llamarlo. Estas moléculas son muy tóxicas. O sea, hoy se fabrican es al plantas revés, de digamos. tabaco, si ese es el término, con hojas más grandes, porque esas hojas más grandes tienen mayor cantidad de nicotina para provocar una mejor dependencia. Y los aditivos son agregados por la industria tabacalera para poder mejorar el sabor y el olor para que el cigarrillo sea más rico. Claro, Y ese es el mensaje, claro. que confunde, obviamente. Y estos aditivos, ahí encontramos hasta palabras desagradables, ¿no? Como alquitrán. Usted lo ha dicho. Hasta productos atómicos. No, de todo un poco. Hay de todo. Solvente de pintura, lo que usted quiera. Pero en los cigarrillos normales, Exactamente. solvente de pintura. Un montón de sustancias químicas que son realmente muy perjudiciales, muy dañinas para ¿Y la salud. siempre estuvieron en los cigarrillos? Exactamente. O Por sea, no es supuesto. un invento de ahora. No, no, para nada. Siempre estuvieron y por lo que veo siempre van a estar. Y hablando de inventos de ahora, ¿qué pasa con el cigarrillo electrónico? El cigarrillo electrónico es un cigarrillo que está desaprobado por nuestro ANMAT, ¿sí? Que es el de vapor Principalmente por dos razones. Sí, Primero, creo que porque fue- no hay evidencias científicas aún de que sirva como como tratamiento para dejar de fumar. de agua. Y segundo, porque algunos de ellos se ha comprobado que tienen sustancias químicas que son cancerígenas. Entonces son dos los problemas por los cuales desaprobamos desde la medicina el uso, por ahora, del cigarrillo electrónico. Digo por ahora porque seguramente después de un tiempo habrán estudios científicos cuya conclusión discutiremos
en el seno de la ciencia para ver si realmente son de ayuda o no. ¿Pero qué es lo distinto que tiene ese cigarrillo electrónico con un cigarrillo común? El cigarrillo común tiene nicotina y un montón de otros productos. El cigarrillo electrónico tiene algunas veces nicotina y otras veces tiene vapor de agua, pero otras sustancias químicas que también son cancerígenas. Puntualmente es así. Sí. Uno de los principales trastornos que padecen los fumadores es el EPOC, que está bastante de moda, por así decirlo. Es una enfermedad centenaria, milenaria. Desde Claro, que existen cigarrillos existe EPOC. A la que se le ha puesto este nombre, digamos, recientemente. Sí, relativamente recientemente. Relativamente reciente, pero es una enfermedad que es tan antigua como el hábito de fumar, ya que el cigarrillo lo produce. Y se fuma desde el año 1 antes de Cristo. Así que desde siempre existe EPOC. Y para eso casi no hay mucho tratamiento o mucho Sí, por para supuesto que hay muchísimo para hacer. Lo primero que hay que hacer es diagnóstico de EPOC. Por eso todos los fumadores deberían de consultar a su médico de cabecera para hacerles una espirometría computada, que es un estudio que evalúa la funcionalidad de los pulmones y los bronquios, y una radiografía de tórax. Simple radiografía de tórax. Con eso podemos, si el antecedente de tabaquismo, hacer o no un diagnóstico de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Usted fue de cámara, me comentaba que hay un aparato que mide el nivel de intoxicación que tiene una persona por nicotina. Sí, es algo así como el test de alcoholemia, pero para fumadores. ¿Sí? Esto mide la concentración de un gas que está presente en el humo del tabaco y que es bien conocido, es el monóxido de carbono, un gas que no se huele, que no se ve, que no tiene sabor y que es muy tóxico porque compite con el oxígeno por la hemoglobina. Entonces las células respiran monóxido de carbono y a las células no les sirve el monóxido de carbono, el combustible es el oxígeno. Claro, al revés, la matan. Exactamente. Claro. Entonces medimos a través de este aparatito que se llama cooxímetro el grado o la cantidad de monóxido de carbono que tiene un fumador mientras está fumando. ¿Sí? ¿Y con hay tres alguna posibilidades. Si mide en verde, no hay intoxicación, y si mide amarillo, como les digo a mis pacientes, hay una intoxicación moderada, y si mide en rojo hay una intoxicación severa, es decir, una gran concentración de monóxido de carbono en la sangre. ¿Hay alguna, digamos, estudio que indique por qué, digamos, me llamaba la atención recién, y que es verdad, pues se fuma desde el año 1, dice usted? Los chamanes, los líderes religiosos fumaban en las ceremonias. Claro, exactamente. Claro. Y esa tendencia a quemar humo e inhalarlo, ¿se sabe de dónde viene? Bueno, la planta de tabaco es oriunda de América, ¿sí? Y los líderes religiosos utilizaban la planta del tabaco para el trance que se necesitaba en las ceremonias religiosas. Pero se ha inhalado humo de otras cosas también. Sí, pero el humo del tabaco es particular. Sí, claro. Provoca placer, provoca bienestar, alivio de las tensiones. Entonces los chamanes no eran tontos, utilizaban este humo para poder respirar placer de alguna manera, ¿no? Claro. Y se intoxicaban, muchos de ellos llegaban inclusive hasta el coma. Y esto era por la intoxicación hiperaguda con monóxido de carbono. Además de quemar planta de tabaco e inhalar ese humo, los chamanes utilizaban jarabes de tabaco, supositorios de tabaco, se pegaban hojas de planta de tabaco en la espalda y se absorbía el tabaco a través de la piel, más o menos. El parche es terapéutico, el parche tiene una concentración de nicotina terapéutica que puede ser controlada por el médico y regulada por el médico, de ahí su beneficio. O sea que en cambio no sabemos cuánta nicotina tiene cada cigarrillo. Claro. Porque nadie los controla, se controlan ellos. O sea que este método de parche es otro de los... Existen 3 grupos de fármacos que se utilizan hoy para el tratamiento de la adicción química a la nicotina. Los parches, los chicles, los caramelos, el spray nasal y el inhalador nasal de nicotina. Se denominan fármacos que están dentro del grupo de terapia sustitutiva con nicotina. Muy eficaces, duplican las chances de éxito frente a no hacer nada. ¿Sí? El segundo grupo le corresponde a un antidepresivo muy antiguo, muy noble, denominado bupropión, que también tiene un efecto antinicotínico. Y el tercer fármaco que hoy se utiliza mucho es vareniclina,
que es un agonista de unas proteínas que recepcionan a la nicotina del fumador. Cuando un fumador da una pitada a un cigarrillo, esa nicotina, esa pitada, tarda 7 segundos en instalarse en el sistema nervioso central y se une a una proteína que provoca la unión de esta nicotina con la proteína, genera alivio de las tensiones y placer y gratificación. ¿Sí? Al bloquear estas proteínas disminuye el deseo por fumar, disminuye la intensidad de los síntomas del síndrome de abstinencia. Y esto es lo bueno de este medicamento que se está utilizando en este momento. Es lo más moderno que tenemos y muy eficaz. Hoy se hace mucho más fácil dejar de fumar. ¿Es verdad que cuando una persona deja de fumar engorda entre 3 y 4 kilos? No engorda, recupera el peso. Si uno compara dos personas, dos gemelos idénticos, uno no fumador y otro fumador, y comen lo mismo, el fumador pesa 4 kilos menos que el hermano gemelo que no fuma, debido a que la nicotina estimula el metabolismo. Entonces uno pierde peso. Cuando uno deja de fumar, recupera la función normal, metabólica, celular, y aumenta o recupera, mejor dicho, ese peso perdido. Además, la nicotina hoy se sabe muy bien, y muchos de los componentes del humo del tabaco, que cumple una función anorexígena. El fumador calma la sensación desagradable de hambre con un cigarrillo. Claro. Es más, muchas personas utilizan el cigarrillo para poder bajar de peso. ¿Sí? Entonces, cuando uno deja de fumar, pierde esa posibilidad brindada por la nicotina y tiene más apetito. Además, la comida es más rica porque recupera el sentido del gusto y del olfato. El sabor, claro. ¿Sí? Y hay un desplazamiento de la oralidad. Piensen ustedes que cuando una persona fuma 20 cigarrillos por día, si uno supone o calcula que por cada cigarrillo lleva la mano a la boca unas 10 veces para poder acabar el cigarrillo, está haciendo este movimiento unas 200 veces por día. Es una suerte de automatismo. Sí, claro. ¿No? Entonces, cuando uno deja de fumar, mantiene el automatismo picoteando comida. Claro. ¿No? Desplaza su automatismo hacia la comida. Además, la comida es una fuente de placer. Sí, claro. Y estas ansiedades que el cigarrillo ayuda a calmar, digamos, dejando de fumar, ¿aparecen? ¿Hay manera? Por supuesto, cuando uno deja de fumar aparece el síndrome de abstinencia, ¿sí? que es un síndrome de abstinencia que empieza a las pocas horas después de dejar de fumar. Esto se va acrecentando, siendo el primer día después de fumar el día más complicado para el fumador. El primero. El primero y el segundo día. A medida que va pasando el tiempo, como este síndrome de abstinencia tiene un tiempo de duración que es variable, aproximadamente de 30 días, el fumador deja de tener síntomas de abstinencia. ¿Sí? Y el deseo por fumar, las ansias por fumar, van desapareciendo, van cambiando en intensidad y en frecuencia, y dejan de ser un deseo insoportable y se transforman en una ocurrencia. ¿Y es posible solo dejar Por solo? supuesto que es posible. A fuerza Mucha gente deja de fumar a fuerza de por buena sí voluntad. sola. A fuerza de, no de buena voluntad diría yo, ni de coraje ni de valentía. Yo creo a fuerza de la interpretación de que en realidad esta es una enfermedad que me está haciendo muy mal y he decidido vivir una vida con salud, con buena calidad de vida. La fuerza de la decisión, la motivación para dejar de fumar. Eso es lo más poderoso, es esencial. Yo creo que hay 3 claves para dejar de fumar. El deseo de dejar de fumar es muy importante, ¿sí? El conocimiento no solamente de las enfermedades que ocasiona el cigarrillo, sino también el conocimiento de mi personalidad adictiva. ¿Por qué fumo? ¿Para qué fumo? ¿De qué me sirve fumar? ¿Para qué utilizo los cigarrillos? Yo debo saber este tipo de cosas. Y la tercera clave es tener un plan para hacerlo, una estrategia. Y si la estrategia es, bueno, voy a dejar de fumar solo, voy a luchar contra el deseo, me informo, me educo con respecto a esta enfermedad y lo hago solo, bienvenido. La mayoría necesita una ayuda. Una ayuda terapéutica. Claro. ¿Cómo es el programa Respire, el programa que tiene el Hospital Británico? El programa Respire es el programa de tratamiento médico de la adicción al tabaco que tenemos en el Hospital Británico donde yo trabajo. Yo trabajo en el servicio de medicina respiratoria del hospital y desde hace más de 16 años tenemos a este programa Respire. El programa Respire es un programa que funciona siguiendo esta línea. El tabaquismo es una enfermedad. Y lo hemos dividido en 2 partes al programa Respire. Un programa de tratamiento para dejar de fumar,
dejar de consumir tabaco, y una segunda parte de este proceso del tratamiento terapéutico, que es la terapia de mantenimiento, en donde les enseñamos a evitar, a controlar los estímulos que pueden generar una recaída. Ustedes saben que el tabaquismo es una adicción, y como todas las adicciones, pueden haber recaídas. La recaída en esta enfermedad, que es crónica e incurable, son muy frecuentes. ¿Sí? Por lo tanto, hay que aprender a manejar los estímulos que podrían generar una recaída. ¿Sí? Este tratamiento médico Respire se hace fundamentalmente a través del formato grupal. Grupos de pacientes que tienen deseo de dejar de fumar concurren a la consulta y diagramamos el tratamiento siguiendo este formato, ¿no? Grupal. Nos queda una última. Quería preguntarle qué pasa con las mamás embarazadas que fuman y con los chiquitos que viven en un hogar donde sus papás fuman. Bueno, la nicotina en su trayecto sobre el cuerpo humano llega al final de 2 horas a convertirse en cotinina, que es el producto de desecho de la nicotina, es la basura de la nicotina. Bueno, la cotinina viaja hacia el riñón, hacia las glándulas sudoríparas y hacia la glándula mamaria. Entonces, cuando mamá fumadora da de mamar a un nene, le manda eso. Le manda cotinina, que es muy tóxica. Por otro lado, mamá fumadora y está embarazada, la nicotina y muchos de sus componentes atraviesan la placenta intoxicando al niño. ¿Sí? Los niños de mamá fumadora tienen muchos problemas desde el nacimiento y contraen muchas enfermedades a lo largo de su vida. Asma, problemas auditivos, si no se murieron por muerte súbita del lactante, si no han nacido con bajo peso, prematuros, porque también es una condición provocada por el cigarrillo. Doctor, le agradecemos muchísimo. A ustedes por invitarme. Muy claro, muy explicativo. Gracias. Muchas gracias por habernos a ustedes acompañado por la esta tarde. invitación. Escuchamos Gracias. al doctor Reinaldo Smith.